¿Qué vamos a utilizar en el experimento? Como reactivos, en primer lugar, el cobre puede obtenerse de un cable eléctrico o comprarlo como alambre. También tenemos que utilizar como reactivo el ácido nítrico. Entonces, como reactivo será el cobre y el ácido nítrico, en este caso a un 69%. Un vaso de precipitados donde se va a llevar a cabo la reacción, en este caso de 250 mililitros. Otro vaso de precipitados, pero en esta ocasión más grande, de 1000 mililitros. ¿Para qué? Para ponerlo encima del vaso de precipitados donde se da la reacción y hacer que el gas de óxido de nitrógeno se concentre en este y poder tener mayor cantidad de gas y para que se vea más espectacular la reacción. Y como seguridad debemos utilizar guantes debido a que el ácido nítrico es altamente corrosivo, y como opción, como opcional, unas gafas de protección ocular, unas gafas de seguridad. Bueno, vamos a hacer un experimento. Voy a hacer reaccionar cobre con ácido nítrico. Os voy a decir una serie de características del ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido fuerte, se disocia en nitrato, ion nitrato y en un protón. Es soluble en agua y al reaccionar con el agua genera bastante calor. Al ser un ácido fuerte tiene un pH muy bajo, por debajo de 1. El ácido nítrico tiene una serie de usos. El uso principal es la formación o elaboración de fertilizantes, como el nitrato de amonio, y también se utiliza en aplicaciones bélicas, como puede ser la fabricación de la nitroglicerina o el TNT. El ácido nítrico ataca la mayoría de los metales, como por ejemplo el cobre, como vamos a comprobar ahora con el cobre. En cambio hay algunos metales, como son los metales nobles, que resisten el ataque del ácido nítrico, como son el oro y el platino. Si tenemos la mala suerte de que el ácido nítrico llega a nuestra piel, nos va a causar una quemadura bastante severa, y lo que tenemos que hacer es utilizar abundante agua para quitar el ácido nítrico inmediatamente, para que no se forme una úlcera en nuestra piel. Es incoloro o tiene un color ligeramente amarillo. Lo vamos a hacer reaccionar con el cobre. Os voy a decir algunas características del cobre. La característica principal es que es un buen conductor de la electricidad y también de la temperatura, por eso se emplea para la fabricación de cables. Otra de las características que no es muy común saber es que tiene una dureza muy baja, ¿vale? Tiene dureza 3 en la escala de Mohs, entonces puede ser rayado prácticamente con cualquier utensilio. Por eso se tiene que emplear muchas veces en aleaciones para hacerlo más duro, para que tenga mayor resistencia al desgaste. El cobre, a diferencia, por ejemplo, que el hierro, se puede encontrar en estado nativo. ¿Qué quiere decir en estado nativo? Que se encuentra sin estar combinado con ningún tipo de óxido, podemos decir. Y bueno, uno de los inconvenientes del cobre es que es fuertemente atacado por el agua con sulfato, y entonces el cobre, al entrar en contacto con el sulfato del agua, pues se forma sulfato de cobre. Y como última característica es que es un material muy dúctil. Voy a hacer este experimento, voy a hacer reaccionar ácido nítrico con el cobre y se va a formar óxido de nitrógeno y nitrato de cobre y por último el agua, ¿vale? Bueno, vamos allá. Hay que siempre cumplir las medidas de seguridad y llevar bata y guantes. Ahí vemos cómo se forma el óxido de nitrógeno. Es el gas contaminante que tenemos en las
ciudades y es el que forma la famosa boina de las ciudades más grandes, que se ve a lo lejos. Ahí ya se está formando, el olor es bastante picante. Y lo concentramos para que se vea mejor. Y aquí tenemos el óxido de nitrógeno. En la parte de abajo del vaso de precipitado se está formando el nitrato de cobre, que tiene un color de color así verduzco. Nada, estamos utilizando la campana extractora para que el óxido de nitrógeno no nos afecte a los pulmones, porque es altamente corrosivo. El óxido de nitrógeno también es el causante de la lluvia ácida, ya que el óxido de nitrógeno reacciona con el vapor de agua y se forma ácido nítrico. Entonces ese ácido nítrico puede entrar por nuestra nariz, llegar a nuestros pulmones y al ser un ácido tan fuerte causar algún tipo de dolencia en los pulmones. Vamos a concentrarlo un poco más. Prácticamente el cobre ha desaparecido y lo único que nos ha quedado es el agua junto al nitrato de cobre. Es una reacción altamente exotérmica, está bastante caliente el vaso de precipitados, habrá aumentado una temperatura yo creo que de unos 40 o 50 grados, porque está bastante caliente. Y aquí lo tenemos, el nitrato de cobre. Bueno, aquí tenemos nuestro producto, uno de los productos que se ha formado, que es el nitrato de cobre, junto con el agua. El nitrato de cobre tiene un color verdoso, azul verdoso. Ya lo podemos observar, se observa que tiene ese color. Hay que tener mucho cuidado con él porque es altamente irritante para la piel, también provoca irritación ocular y es peligroso para los organismos acuáticos, así que siempre lo tenemos que verter como un desecho especial, ¿vale? No se puede verter directamente al fregadero, ¿vale? Se suele obtener este producto químico, tratar los desechos minerales del cobre, ¿no? En la minería del cobre se suele obtener este producto. ¿Para qué se utiliza este producto, el nitrato de cobre? Pues sobre todo para la fabricación de fertilizantes y también para fabricación de insecticidas y fungicidas. Debemos saber que el cobre tiene unas propiedades bactericidas y antifungicidas bastante fuertes, ¿vale? ¿Quién ha utilizado cobre, por ejemplo, en un huerto o en cultura, en la vid? ¿Vale? Es porque ataca fuertemente a los microorganismos, que se puede utilizar para eso. Y nada, este es uno de los productos que hemos obtenido, que es el nitrato de cobre. Vamos a hablar un poco más a fondo de los óxidos de nitrógeno. En primer lugar, los óxidos de nitrógeno, NOx, pueden ser de dos tipos. Se pueden generar de dos tipos. El primero sería el óxido nítrico,
y en segundo lugar sería el dióxido de nitrógeno. ¿Dónde se forman estos óxidos de nitrógeno? De forma natural se forman, por ejemplo, las tormentas. De forma artificial lo generan sobre todo los motores de combustión interna, que llevan, por ejemplo, coches, camiones, autobuses, ¿vale? En el interior de estos motores se junta por un lado el oxígeno del aire con el nitrógeno del aire, N2, ¿vale? Que es inerte. Si vemos la composición química de la atmósfera, vemos que un 78% es nitrógeno, N2, y un 21% es oxígeno. Así que son los dos gases principales del aire. Bueno, se generan altas temperaturas en el interior del motor. Entonces hacen que reaccionen estos dos gases y se forma el óxido nítrico, NO, ¿vale? Ese NO va a parar a la atmósfera, ¿vale? Y entra en contacto con el oxígeno del aire y entonces oxida al dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno, el gas de color café que hemos visto en el experimento, ¿vale? Que es altamente corrosivo y que causa problemas respiratorios. ¿Generan todos los coches la misma cantidad de óxidos de nitrógeno? No. Los coches diésel y los camiones, ya que la mayoría utilizan diésel, generan mayor cantidad de óxidos de nitrógeno que los coches de gasolina, con motor de gasolina, que son atmosféricos, ¿vale? Ya que los motores diésel utilizan mayor cantidad de aire en su combustión. Entonces, a mayor cantidad de aire, mayor cantidad de oxígeno y nitrógeno, y por tanto, como producto, mayor cantidad de óxido de nitrógeno.